Buenas tardes, mi nombre es Angie Viviana Hernández Sanabria, estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios del programa Trabajo Social séptimo semestre. A continuación voy a contarles un poco sobre la experiencia desde el campo profesional en el cual me fue asignado. Bueno, para iniciar, el nombre que yo le brindé a mi propuesta de intervención fue Chispas de Vida. Lo determiné así porque la propuesta de intervención fue ejecutada en el Instituto de Bienestar Familiar en una defensoría de protección, en donde uno naturalmente se va dando cuenta y evidencia que hay muchos casos de vulnerabilidad de derechos por parte de las familias de estos niños. Entonces, Chispas de Vida llega y nace en pro de fortalecer y proteger a aquellos niños que tuvieron sus derechos vulnerados y que hoy en día se encuentran con medida de protección. En cuanto a la introducción, el proceso de restablecimiento de derechos a favor de niños, niñas y adolescentes, es necesario primero entender que la vulneración de sus derechos aluden a todas las formas de violencia que por omisión, permisión o abuso o negligencia afecten a esta población, diferentemente del lugar o contexto. Esto incluye tanto el espacio familiar y a todas las relaciones en las que le pueda causar daño tanto físico y o psicológico. En el sentido de la Defensoría de Familia de Asuntos Procesales número 3, que está ubicada en el barrio Doña Luz, en el segundo piso del Centro Zonal de la ciudad de Villavicencio, es una defensoría de protección que obedece firmemente al llamado misional de ICBF, recepcionando denuncias o solicitudes de restablecimiento de derechos que se han comprobado como verdaderos, y ejecuta el proceso administrativo de restablecimiento de derechos de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Ley 1098 del 2006. Dentro de este contexto se realiza la intervención con familia como parte del proceso formativo de la Corporación Universitaria Minuto de Dios para el fortalecimiento de las competencias de uno como estudiante en formación de trabajo social. En este caso y en particular de dicha intervención se realiza y se tiene en cuenta el marco de restablecimiento de derechos para los niños, niñas y adolescentes que entran a la protección del Estado bajo el amparo del Instituto de Bienestar Familiar. A lo largo de este video se encontrará el proceso de intervención que se realiza en la Defensoría de Familia número 3, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1098 del 2006. En el capítulo 1, que es llamado diagnóstico, se encuentra el perfil general de la población a intervenir, mostrando primero un informe demográfico de la población, y en este mismo capítulo se dará a conocer como la problemática social abordada de manera general en el Instituto de Bienestar Familiar y las problemáticas más frecuentes atendidas a la Defensoría de Familia número 3 de la regional Meta. En el segundo capítulo, que corresponde a la contextualización que contiene el marco institucional donde se presenta el ICBF como instituto del Estado, dimensionado su alcance, su misión, su visión y los objetivos institucionales, como también se especifica la labor del trabajador social como parte del equipo interdisciplinar. Dentro de este marco legal se encuentra el marco normativo que fundamenta la intervención del proceso de restablecimiento de derechos. Por otra parte, también se presentan los objetivos generales, el objetivo general y los objetivos específicos, que son la guía y el proceso del proceso de intervención. Seguido de este capítulo, se evidencia el marco de referencia, el marco metodológico que hace referencia a la problemática abordada partiendo desde los derechos de la protección especial de los niños, niñas y adolescentes, y el marco conceptual. Y para finalizar, ya desde el proceso metodológico, a partir de la intervención, contiene el estudio del diagnóstico, es decir, la fase principal, la fase de ejecución y la fase de evaluación. El bienestar familiar
trabaja o ha trabajado siempre por la prevención y protección integral de niños, niñas y adolescentes y el bienestar de las familias colombianas. A partir de ello, ¿qué podemos entender? Que es garantía del Estado siempre actuar con celeridad por la defensa y la dignificación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, como lo menciona la Ley 1098 del 2006. Esta es la Ley de Infancia y Adolescencia. Esta ley como tal tiene por finalidad garantizar a esta población un pleno y armonioso desarrollo para que los niños, niñas y adolescentes crezcan en el seno de la familia y de una comunidad dentro de un ambiente que se genere felicidad, amor y comprensión. Uno que puede evidenciar dentro de estas instituciones que a pesar de las grandes evoluciones que se han tenido en políticas públicas en búsqueda de esa igualdad de derechos para que esta población en la actualidad tenga mejores alternativas, una evidencia que pues generalmente se continúan generando o presentando muchos casos de vulneración de derechos en donde se puede evidenciar que pues aún falta mayor compromiso por parte de las familias, del Estado y de distintas instituciones que están en beneficios para los niños, niñas y adolescentes. El proyecto de intervención Chispas de Vida como tal pues ya está orientado a trabajar por la protección integral de niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de violencia y abandono y abuso sexual y en su máxima que han tenido una vulneración de derechos. Desde esta propuesta se logró contribuir o siempre estuvo lineada en su máxima brindar atención que aportaran crecimiento integral y se brindó pues también brindar como una atención inmediata en el lineamiento de verificación de restablecimiento de derechos a los niños que están ubicados con medida de protección en medio familiar de hogar sustituto. ¿Por medio de qué? De estrategias que ayudaran a hacer más fácil y motivadora la implicación de las familias y de los niños, niñas y adolescentes que se encontraban ubicados allí. La idea también era que se lograra o fortalecer la convivencia del ámbito familiar, logrando una comunicación asertiva, pautas de crianza, prevención de violencia intrafamiliar, fortalecimiento del autoconcepto y el sentido de pertenencia a una familia propia y de esta manera que le permitiera lograr potenciar el bienestar y la fluidez de las relaciones sociofamiliares entre las personas que conforman la familia sustituta. También fue coayudar a la formulación e implementación de acciones específicas desde la intervención propia de trabajo social, permitiéndole a los niños, niñas y adolescentes de la Defensoría Familia Tercera del Centro Zonal 2 de la ciudad de Villavicencio a cumplir con los debidos procesos de restablecimiento de derechos. Al Instituto de Bienestar Familiar, desde la formación profesional, se permitió brindar o contribuir a actividades relacionadas con políticas de bienestar y el desarrollo social, comprendiendo la realidad y las problemáticas de las familias colombianas y en esta medida como la formulación de alternativas para mejorar la calidad de vida de las familias y de cada uno de sus miembros por medio de un espacio de interacción, de confianza y de empatía. Profesional. Como tal, en la fase de diagnóstico lo que determinamos es que en primera instancia el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es una entidad del sector público, está dirigida por Lina María Arbeláez, quien asume el papel de directora general en la institución. La línea de trabajo de la institución está centrada como tal en la prevención y protección de niños, niñas y adolescentes con el fin de garantizar sus derechos. La institución objeto de intervención es el Instituto de Bienestar Familiar de la Defensoría de Familia Tercera, Centro Zonal 2 de la ciudad de Villavicencio. Está orientado en velar por la protección y garantía de los derechos de esta población, por lo tanto desde el ámbito profesional como para determinar detalladamente la realidad social que se presenta dentro de esta institución, se iniciaron o se utilizaron técnicas de investigación como instrumentos que orientaran la recolección de información, la observación directa, la aplicación de una entrevista semiestructurada propia al profesional de trabajo social de la institución. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
cuenta con una línea gratuita nacional, la cual es la 141, que está a disposición de los adultos y niños que se encuentran en un estado de emergencia o que necesitan de una orientación sobre alguna problemática, las cuales son como maltrato infantil, violencia sexual, acoso, trabajo infantil, o consumo de sustancias psicoactivas, violencia intrafamiliar, entre otras. Los programas que dirige como tal el Instituto de Bienestar Familiar son primera infancia, protección, adolescencia, juventud, familias, nutrición y Sistema Nacional de Bienestar Social, todo con el fin de dar una prevención y protección a estos niños, niñas y adolescentes, y también ofrecer un bienestar a las familias colombianas. De lo anterior, ya como determinando un poco el contexto desde el que se plantean todas las políticas y programas del instituto, en el caso específico del departamento del Meta, el ICBF está presente en el Centro Zonal de Villavicencio. 1 está especializado en prevención, el Centro Zonal de Villavicencio 2 está especializado en protección, el Centro Zonal de Granada y el Centro Zonal de Acacias y el Centro Zonal de Puerto Gaitán, todos cuentan con un horario establecido de atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 p.m. jornada continua. De la Defensoría de Familia en Asuntos Procesales número 3, que es el Centro Zonal 2 de Villavicencio, se presenta un flujo constante de casos que oscilan entre 80 y 90 procesos, los cuales se incrementan de manera significativa en toda la semana que se da de reparto, según ya que son dinámicas establecidas por la regional. Respecto a las condiciones socioeconómicas de las familias que se pudieron determinar a partir de esa observación directa y de esas entrevistas semiestructuradas aplicadas desde el ámbito profesional, un gran porcentaje o más o menos aproximadamente el 80% de las familias pertenecen a los estratos 1, 2 y 3, y sin excluir a las familias de estratos más altos, obviamente. Gran parte de ellos viven en una tenencia de vivienda arrendada. Sin embargo, respecto a las condiciones socioeconómicas, también se evidencian condiciones bajas, según la información suministrada por la trabajadora social Tatiana García Cifuentes. En cuanto a las tipologías familiares, se logra identificar que en las valoraciones sociofamiliares, que de mayor a menor y en proporción de los casos de vulneración de derechos, estos eventos se dan principalmente a las familias compuestas o reconstruidas, seguidas por monoparentales, extensas, nucleares y demás tipologías que presentan pues ya un menor número de casos, con problemáticas como que violencia física, abandono, negligencia, desnutrición y muchas más otras, y también cuando un adolescente carece de un representante legal. Y en los estratos más altos, como son 4 y 5, problemas de comportamiento, baja autoestima y hasta bullying. Por otra parte, también se logra identificar que durante este tiempo de intervención familiar en la Defensoría se han registrado casos que por sus condiciones ameritan de una pronta intervención, y en estos casos en particulares pues corresponden en la mayoría a niños, niñas y adolescentes que como medida los retiran desde sus grupos primarios y son ubicados netamente a la medida provisional para la garantía de sus derechos. Su ubicación en medio familiar dentro de la modalidad de hogar sustitutos, de los cuales se logra caracterizar que la población indígena, aunque representa la menor cantidad de casos. La contextualización social, el establecimiento de leyes y normas que regulan la vida en la sociedad, permiten a cada persona conocer tanto sus derechos y sus deberes, y de esta manera como establecer todo un orden normativo y garantizar el bienestar social de cada uno de ellos. Es por ello que la importancia de que dentro del país colombiano se estén rigiendo por unas leyes es fundamental para no vivir dentro de la anarquía. A partir de esto se determina que durante la mitad del siglo XX nacen los derechos humanos con relación ante tantas barbaridades que ha tenido que soportar la humanidad, y en especial pues los niños, niñas y adolescentes
dentro de este contexto histórico. A partir de que nace esta Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, se pone como una base para el desarrollo de los derechos internacionales de los derechos humanos. Por otra parte, con la sanción de la Ley 75, se da la declaración del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, es promovido por el presidente Gerard Restrepo y su esposa Cecilia de Fuentes. Esta institución se fundó para dar respuesta a esas problemáticas que afectan a los niños, niñas y adolescentes, como lo son en la parte de abandono, la nutrición, la inestabilidad de un núcleo familiar, y de esta manera se pudiera como velar por el desarrollo y la protección integral de esta población. En cuanto a la política pública a nivel nacional, teniendo en cuenta la Ley 1098 del 2006, que como tal tiene y su objetivo está centrado en establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de esta población, es garantizar además como ese ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales de derechos humanos. De esta manera, se define que la situación social en términos de garantías de derechos para la población a la cual se encarga el Instituto de Bienestar Familiar, el cual cuenta con una buena articulación para dar cumplimiento a la protección integral de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. En cuanto al Código de Infancia y Adolescencia, en la actualidad ha tenido algunas modificaciones entablado desde la Ley 1878 del 2018, y sin embargo pues cabe resaltar que desde la Ley 1098 del 2006, el Código de Infancia y Adolescencia, es valioso también nombrar la labor que ejerce la Constitución Política de Colombia, ya que esta también surgió a fin de contribuir en la organización política del país como una ley adscrita, que trajo beneficios a la población de primera infancia, y determinando también que en el capítulo 2, desde el artículo 42 al artículo 45, explican y postulan estos derechos fundamentales de esta población. Institucional, podemos decir que el desarrollo de la práctica profesional fue ejecutado en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Centro Zonal 2, Regional Meta de la Defensoría de Familia Tercera de la ciudad de Villavicencio. Esta es una entidad del sector público con personería jurídica y autonomía administrativa. En cuanto a la misión del ICBF, está centrado en promover el desarrollo y la protección integral de todos estos niños, niñas y adolescentes, fortaleciendo como la capacidad de las familias como entornos protectores y principales agentes de transformación social. Su visión está centrada en liderar la construcción de un país en donde niños, niñas y adolescentes se desarrollen en condiciones de equidad y libres de violencia. Como objetos institucionales, es garantizar todas estas intervenciones que sean pertinentes y de calidad, que sean dirigidas a esta población, fortaleciendo el componente de familia bajo un enfoque diferencial y territorial, y también el asegurar una gestión institucional. Otro objetivo también es que está orientado a resultados a nivel nacional y local, apoyando el uso de tecnologías de la información, gestionar recursos financieros adicionales y optimizar su uso para maximizar el impacto. Esta institución ha estado presente en cada una de las capitales de los departamentos del Meta a través de sus regionales, seccionales y centros zonales. Actualmente pues ICBF ha llegado a casi más de 8 millones de colombianos con sus programas, estrategias y servicios, atención de 33 direccionales regionales y 213 centros zonales en todo el país, con el fin de ejecutar las políticas del gobierno nacional y funciones de trabajo social y su grupo interdisciplinar. En cuanto a la estructura organizativa de ICBF, la Comisaría de Familia Tercera del Centro Zonal 2 de la ciudad de Villavicencio, donde se ejecuta como tal la práctica de intervención, es una comisaría de protección. La están viendo a continuación en este cuadrito que está expuesto, y es que obedece los fines
funcionales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Dentro de esta estructura como organizativa, la parte misional está identificada de color verde y esa estructura es la siguiente. Los misionales se encargan de promoción y prevención, primera infancia, nutrición, familia y niñez y adolescencia. Los de protección, responsabilidades penales adolescentes, restablecimientos de derechos y adopciones. En cuanto a las funciones del trabajo social como parte fundamental de este equipo interdisciplinario de la Defensoría de Familia, corresponde en cuanto a las funciones asignadas desde un principio del campo con la interlocutora, el área de trabajo social, la doctora Tatiana García Cifuentes. Sus funciones están destacadas en principalmente apoyar el buen funcionamiento del Instituto de Bienestar Familiar, aportar elementos conceptuales que sirvan como insumo de sustancias a los informes y valoraciones propias desde el área de trabajo social, apoyar un buen funcionamiento del centro zonal dentro del marco de normas y lineamientos a nivel nacional y regional, efectuar un seguimiento a los operadores de los programas, emitir informes pertinentes y soportes de audiencias y además instancias requeridas para la definición de medidas de adolescentes. También evaluar el entorno familiar de origen del adolescente teniendo en cuenta la corresponsabilidad de la garantía de sus derechos y muchas más funciones que están asignadas. Una importante también es el registro al sistema de información misional SIN y en la historia de atención a niños y adolescentes, los informes y valoraciones iniciales y además actuaciones que realicen dentro de su marco de competencia. Muchas más funciones que son asignadas desde el aspecto general y funciones las cuales son ejercidas desde el área de trabajo social. También cuenta con un grupo interdisciplinar que se encarga de las funciones fundamentales en pro del restablecimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Desde el área de psicología, sus funciones como conocer el estado psicosocial o la parte de la salud mental del niño, niña y adolescente, y además como los indicadores de vulneración, inobservancia y amenaza que requiera y sean oportunos para remitir dentro del soporte de valoraciones iniciales. En el área de nutrición, su función también está centrada como en la verificación de derechos, está orientada como en determinar el estado de salud física y el estado de nutrición del adolescente. Por otra parte, también el Código de Integridad del Instituto de Bienestar Familiar. Es importante recalcar que está compuesto por 5 valores corporativos. Se resalta la gestión y la vocación de servicios para enfrentar todos los retos que día a día se logra para el bienestar de los niños, niñas y adolescentes. En este orden de ideas se destaca la honestidad, el compromiso. El proyecto de intervención incluye en esencia a las siguientes normas. De la Constitución Política de Colombia de 1991, en especial el capítulo 2 desde los artículos 42, 44 y 45, que están consagrados los derechos fundamentales de la niñez. En cuanto a la política pública de la familia, el decreto 545 del 2021, que garantiza los derechos de las familias en el marco del Estado social de derecho a través de un reconocimiento de diversidad. Las leyes relacionadas con violencia familiar, vemos la ley 294 de 1996, es una ley desarrollada a partir del artículo 42 de la Constitución Política de Colombia, la cual dicta normas para prevenir y remediar, sancionar la violencia intrafamiliar. Del capítulo 5, en el artículo 28 a 30, que entabla la política de protección de familia, en donde se explica que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar diseña políticas y planes y programas para prevenir y erradicar la violencia intrafamiliar. Del marco normativo vinculado a la infancia y adolescencia en Colombia, se evidencia un orden que estipulan de manera cronológica, se evidencia cómo los niños, niñas y adolescentes han conquistado espacios dignificantes y protectores acordes a sus necesidades y condiciones. De la Ley 12 de 1991, en la presente ley se aprueba la conversación sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas. Eso fue estipulado el 20 de noviembre de 1989.
De la ley de 1991, el artículo 44 del presente artículo centra que los niños, niñas y adolescentes como un sujeto de derecho y como seres de desarrollo que poseen dignidad integral. De la ley 1991, en el artículo 50, capítulo 2, dice que o estipula que todo niño, niña y adolescente que no esté cubierto por algún tipo de protección o de seguridad social tendrá derecho a recibir atención gratuita de todas las instituciones de salud que reciban aporte del Estado. Ya por otra parte, la ley del 2001, de la ley 679, por el cual expide un estatus para prevenir y contrarrestar la explotación y la pornografía y el turismo sexual de menores. De la ley 2006 del Código de Infancia y Adolescencia, que tiene por finalidad garantizar a esta población un pleno y armonioso desarrollo para que crezcan dentro del seno familiar en un ambiente de felicidad, amor y protección. En el marco legal básico de hogar sustitutos, esta modalidad o esta forma de atención fue creada en 1970 por el Instituto con el fin de promover un ambiente familiar y la atención perteneciente especializada a estos niños para restablecer el ejercicio pleno de sus derechos. De esta propuesta de intervención es fortalecer la atención integral y protección de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo la medida de protección en hogares sustitutos adscritos al Centro Zonal 2 de la Defensoría de Familia número 3 en la ciudad de Villavicencio, mediante los procesos socioeducativos que aporten a su crecimiento integral y al mejoramiento de la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes. Para dar cumplimiento al objetivo general se despliegan los objetivos específicos, en el cual el primero es realizar el seguimiento desde el área de trabajo social a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran con medida provisional de ubicación en la modalidad de hogar sustituto, con el fin de monitorear, garantizar el restablecimiento de sus derechos en el lugar donde se da su desarrollo y crecimiento. Reconocer la situación actual de los niños, niñas y adolescentes, sus familias sustitutas dentro del contexto social, ejecutar las campañas de sensibilización en el ámbito de salubridad socioafectivo y pautas de crianza a los niños, niñas y adolescentes que se encuentren ubicados en la modalidad de hogar sustitutos y estén adscritos al Centro Zonal de la Defensoría de Familia número 3 en la ciudad de Villavicencio. Metodológica para abordar las problemáticas familiares y el restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes desde la intervención de familia de la Defensoría 3 del Centro Zonal 2 de aquí de la ciudad de Villavicencio. Se realizan estudios de caso de tipo cualitativo, haciendo énfasis a entrevistas semiestructuradas realizadas a los niños, niñas y adolescentes y sus grupos familiares de origen y hogares sustitutos, teniendo como guía todos esos procesos, los lineamientos técnicos del modelo para la atención de niños, niñas y adolescentes con sus derechos amenazados o vulnerados. Y también se tiene en cuenta la ley 1098 del 2006, por el cual se expide el Código de Infancia y Adolescencia. Cuanto a los modelos de intervención, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a partir del año 2007, él asumió el modelo solidario de inclusión y atención a familias. Este modelo general de atención a familias dentro de los programas y servicios de ICBF tiene una visión ecosistémica y es dejar ver a las familias y a los niños, niñas y adolescentes como objetos de estudio independientemente del contexto. Desde la perspectiva de familia, el modelo solidario concibe a esta población como sistemas sociales complejos en evolución, es decir, que concibe a la familia como esa unidad ecosistémica de supervivencia, donde emergen solidaridades de destino a través de ideas acerca de la vida o algunas de sus costumbres. Dentro del enfoque adicionan el enfoque diferencial, el de derecho y el sistémico. En cuanto al enfoque de derecho, se constituye un marco ético y jurídico para orientar a los programas y políticas públicas y sociales que están a favor de esta población. Como segundo, pues adapta que es el enfoque diferencial. Este se centra en su atención en colectivos históricamente discriminados por diferentes razones
y lo que busca es proteger a esta población que se encuentran en circunstancias de vulnerabilidad o de debilidad, reconociendo tanto las inequidades y los riesgos para alcanzar el desarrollo del individuo y valorar las potencialidades. Como tercer enfoque es el enfoque sistémico. Desde ICBF opera este enfoque permite una mirada integral a los niños, niñas y adolescentes desde un contexto familiar o comunitario y redes de apoyo vinculares. En cuanto a las herramientas de intervención, permite atención inmediata y ofrecer una atención centrada a los usuarios, brindando una respuesta a sus necesidades o dificultades por las que su vínculo familiar está atravesando. Después tenemos el familiograma, el AFGAR familiar, y como técnicas observación directa y entrevistas semiestructuradas, haciendo énfasis a las entrevistas semiestructuradas nos permiten y permite al entrevistado dar respuestas más amplias y el desarrollo de la entrevista de nosotros como profesionales se puede ahondar en aspectos que les parezcan relevantes según se vaya dando el proceso de comunicación. La intervención de familia en la Defensoría Tercera, la entrevista también constituye el medio como más fiable para adquirir toda esa información respecto a los casos que se abordan. Y también la entrevista nos permite obtener toda esa información de los niños, niñas y adolescentes, como también de sus familias biológicas y los integrantes de su hogar. También permite una comunicación asertiva, y el trabajador social pues puede abordar el caso paralelamente, está obteniendo pues información y de esta manera se puede determinar las respectivas rutas de actuación. Ejecución el proceso metodológico que se llevó a cabo dentro de la Defensoría de Familia Tercera, el Centro Zonal 2 aquí en la ciudad de Villavicencio, era a fin de abordar las problemáticas familiares y el restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes desde la intervención de familia. Se llevó a cabo a partir de fortalecer toda la atención integral y protección de esta población que se encontraba bajo la medida de protección de hogar sustitutos adscritos al Centro Zonal 2, pertenecientes a la Defensoría de Familia 3, mediante que procesos socioeducativos que aporten tanto al crecimiento integral y al mejoramiento de la calidad de vida de estos niños, el cual es como el objetivo central de esta propuesta de intervención. Para ello, se tomó como objeto de estudio 30 niños, niñas y adolescentes según la base de datos que están bajo medida de protección en hogares sustitutos. Para dar cumplimiento a este objetivo, durante la fase de planeación, como primera actividad, se realizaron llamadas telefónicas para agendar citas con cada uno de estos niños, niñas y adolescentes y sus respectivas madres sustitutas. Este tipo de llamadas que permiten generar un reporte de actuación para actualizar el SIN, el Sistema de Información Misional, luego de asignar las respectivas citaciones para el encuentro con cada uno de estos niños, niñas y adolescentes y las madres sustitutas, según la fecha y la hora asignada para cada uno de estos respectivos encuentros, teniendo en cuenta pues las medidas de aislamientos que estaban impartidas desde el gobierno nacional con la finalidad de prevenir el contagio del COVID-19, se realizan los seguimientos a través de la modalidad videollamada. Con esta respectiva llamada lo que me permitieron conocer fue la situación actual de cada niño y la de sus familias sustitutas dentro de su contexto social. Para ello se tiene en cuenta como guía los procesos o los lineamientos técnicos del modelo de atención que tuvieron de aquellos niños, niñas y adolescentes que tuvieron sus derechos amenazados, vulnerados dentro del Instituto de Bienestar Familiar y teniendo en cuenta obviamente la Ley 1098 del 2006. A partir de ello se realizaron los estudios de enfoque cualitativo, haciendo énfasis en las entrevistas semiestructuradas realizadas a cada niño, niña y adolescente y sus grupos familiares. En esas entrevistas se pudieron determinar la garantía de derechos
y la situación actual de cada niño. Durante ya estos seguimientos, a través de, a través de la entrevista y de la observación, se evidencia que la madre sustituta, bueno, todo este vínculo familiar estén garantizando estos derechos, y se indaga sobre si actualmente está escolarizado, si cuenta con una afiliación activa al régimen de salud, si está haciendo uso de sus beneficios. Se indaga sobre la dinámica familiar y sobre las relaciones que sostienen con su familia biológica. Se verifica también el cumplimiento de los compromisos adquiridos, se actualiza el concepto de acuerdo a las novedades y se establecen nuevos compromisos con esa madre sustituta. La entrevista que permite, entre otras cosas, verificar más que las condiciones físicas y actuales del niño, niña y adolescente. De los que logra caracterizar un total de 26, que es en el cual se identifica que los niños están entre un rango de edad entre los 0 a 11 años, 11 meses y 30 días, y los adolescentes, personas entre 12 y 17 años. Cabe recalcar que estos datos son de los mismos usuarios objetos de estudios de la propuesta de intervención. En cuanto al género de los niños, niñas y adolescentes, a partir de esos 30 seguimientos, se puede determinar que una mayor concentración de niñas, en un total de 19, 11 niños ubicados en hogares sustitutos. Del nivel educativo se deduce que cada niño, niña y adolescente actualmente sí se encuentran vinculados al sistema de educación, cursando actualmente como más o menos 20 de primaria y 6 de secundaria. A partir del seguimiento se deja constancia de la situación actual de cada niño y de su familia sustituta, y se infiere un diagnóstico propio desde el área de trabajo social. De estos 26 seguimientos dirigidos, se reconocen en algunas familias falencias en cuanto a pautas de crianza, y en niños, niñas y adolescentes se deben reforzar hábitos y aseo personal, el área socioafectiva, ya que pues aún ellos no aceptan el estar ubicados allí porque extrañan su familia biológica y o extensa. A partir de esto se asignan compromisos, se deben dar cumplimientos tanto el niño, niña y adolescentes como la red familiar o la madre sustituta. Se procura mejorar las condiciones y continuar con el goce de sus derechos. Los datos anteriores son tomados a partir de los seguimientos que se realizaron en las respectivas atenciones. Queda claro que pues no se mencionan nombres ni números de documentos ni datos personales que vulneren el derecho de protección y los datos personales o rompan de pronto el contrato de confidencialidad. A partir de estas problemáticas se logran evidenciar y se deja en constancia como objetivo específico el ejecutar campañas de sensibilización en el ámbito de salubridad socioafectiva y pautas de crianza, que será ejecutado en la práctica 2 del periodo 2021-2, de aquellos niños que se encuentran ubicados en la modalidad de hogar sustitutos adscritos al Centro Zonal 2 de la Defensoría de Familia 3, a partir de actividades como los hábitos de higiene y aseo personal, piezas gráficas que tienen como nombre Te respeto, me respetas en cuanto a pautas de crianza, los deberes y derechos interactivos, una actividad en cuanto a la parte socioafectiva y una actividad del árbol genealógico de mi familia sustituta. Y para finalizar, la aplicabilidad de un taller evaluativo, el cual permitirá medir cada una de las actividades que se llevan a cabo y conocer la efectividad de cada una de ellas. Pese a que el tiempo establecido durante el periodo de la práctica 1 del 2021 no fue alcanzado a ejecutar debido al tiempo y realizar las funciones acorde establecido desde el marco institucional y las funciones propias desde el área de trabajo social, que aunque no fueron medidas, serán explicadas a continuación porque hicieron parte de este enriquecimiento profesional y de aprendizaje, y además fueron funciones asignadas desde primera instancia en apoyo al equipo interdisciplinar de la Defensoría de Familia.
toda vez a que se pudiera adelantar de manera ágil los procesos de seguimiento y de verificación de condiciones y de garantías de acuerdo a los casos que ingresan y requieren pronta actuación, como las valoraciones iniciales, los seguimientos a medio familiar, visitas domiciliarias, entre otros. Durante la intervención de familia dentro del marco de restablecimiento de derechos, aparte de esos 30 seguimientos que fueron asignados para dar cumplimiento a la propuesta de intervención, se realizaron 3 seguimientos a niños, niñas y adolescentes ubicados en medio familiar, 5 visitas domiciliarias y se hicieron 20 valoraciones iniciales, de los cuales una sola fue verdadera, es decir, que estaba en un estado vulnerado o amenazado y los derechos del niño, niña y adolescente. Por tal motivo, pues se apertura el PAR. En las otras valoraciones se estableció, de acuerdo a la Ley de Infancia y Adolescencia, como medida de restablecimiento de derechos, la amonestación que se establece dentro de la comunicación de padres o responsables del cuidado del niño, niña y adolescente sobre el cumplimiento de las obligaciones que les corresponde o que la ley les impone, porque cese a las conductas se dio origen a la medida. En la fase de evaluación, teniendo en cuenta cada uno de los objetivos específicos y cada una de las actividades relacionadas para dar cumplimiento a ellos, en la tabla que se identifica se logra emitir en cada uno de los resultados que fueron gratificantes y eficientes en el momento de plantear y llevar a cabo esta propuesta de intervención, ya que uno de ellos es que de las 30 familias sustitutas se logró realizar 26 llamadas telefónicas, esto es dando un porcentaje de un 87%, es decir, que se logra un alto porcentaje de comunicación con cada una de estas familias, permitiendo emitir un reporte de actuación para la actualización del SIN. Y a partir de cada una de estas actividades que fueron en pro de realizar seguimientos desde el área de trabajo social a niños, niñas y adolescentes que se encontraban con medida provisional en la modalidad de hogar sustituta, se logra identificar y conocer la situación actual de cada uno de estos niños, niñas y adolescentes y reconocer el contexto social en donde se da su desarrollo y su crecimiento integral.